El pasaje de hoy es Salmo 22, versículos 1 al 18. Leamos juntos. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día, y no respondes, y de noche, y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron, y tú los libraste. Clamaron a ti, y fueron librados. Confiaron en ti, y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano, y no hombre, oprobio de los hombres, y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen. Estiran la boca, menean la cabeza, diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer. Desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos. Entretanto, ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Amén. El Salmo 22, que leímos juntos hoy, comienza con el clamor más desgarrador de todos los salmos. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Este clamor desgarrador es una frase que conocemos bien por el relato de la crucifixión de Jesús, pues el lamento que Jesús mismo exclamó en la cruz son precisamente las palabras del Salmo 22, versículo 1. Jesús, agonizando en la cruz, en medio de un dolor atroz, y con su conciencia desvaneciéndose, oró con todas sus fuerzas usando las palabras de este salmo. La razón por la que Jesús recordó el Salmo 22 en la cruz es porque el salmista se encuentra en una realidad de sufrimiento extremo, un dolor semejante a la agonía de la cruz. Estaba sumido no solo en la enfermedad física y la calumnia del mundo, sino también en una angustia espiritual conocida como el silencio de Dios. Es decir, estaba inmerso en la profunda realidad del silencio de Dios, donde sentía a Dios lejano, como si, a pesar de confesarlo como su Dios, Él no estuviera a su lado para ver su dolor. La imagen de alguien que ora y lucha ante un Dios que no responde, a pesar de clamar día y noche, es precisamente la imagen del orante en el Salmo 22. El salmista describe su sufrimiento, y a través del desprecio que recibe de sus vecinos y del mundo, se define a sí mismo en su humillación, mientras canta y ora. Si la cruz contiene todas las aflicciones humanas, pienso que el sufrimiento descrito en el Salmo 22, que Jesús recordó en ese momento, bien podría ser una síntesis de todo el dolor que experimentamos en esta vida. Así, al meditar en el Salmo 22, en medio de nuestro sufrimiento y ante un Dios que parece lejano, podemos entender cómo debemos clamar a Él y hasta dónde se nos permite hacerlo. Examinemos un poco más el pasaje. Primero, el versículo 6. ¿Leemos juntos el versículo 6? Mas yo soy gusano, y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Es un versículo al que no sale decir amén, ¿verdad? El salmista se lamenta. Yo soy gusano, y no hombre. Confiesa la miserable situación en la que ha caído al considerarse a sí mismo un gusano. Está usando una metáfora de su imagen distorsionada y humillada, habiendo perdido su valor como ser humano. Las personas a su alrededor, al verlo en ese estado, lo desprecian y se burlan. Se mofan de que él confíe en el Señor en medio de su sufrimiento. ¿Qué dice el versículo 8? Se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Están diciendo con burla, el Dios en quien confías te salvará, ¿no es así? El Dios en quien confías te restaurará, ¿verdad? A ver si es cierto. Y luego aparece una imagen de completo quebrantamiento por el dolor físico y espiritual.
Si miran los versículos 14 en adelante, aparecen varias metáforas. Se describe un sufrimiento físico extremo. He sido derramado como aguas. Todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose. Mi vigor se secó como un tiesto, y mi lengua se pegó a mi paladar. ¿Cómo se describe a los enemigos? Muchos toros, leones, perros, una cuadrilla de malignos. Se les describe como una manada de bestias feroces, y el salmista finalmente confiesa que se encuentra ante el polvo de la muerte. Es como si dijera: ahora moriré, ahora debo morir. Por mi miserable condición y por la gente que se burla a mi alrededor, ya no puedo vivir más. En la realidad desgarradora que enfrenta el salmista, y en el clamor de Jesús en la cruz, parece que todas nuestras aflicciones están resumidas. Sin embargo, hay un hilo muy importante que el salmista, puesto en el polvo de la muerte, no soltó: su relación especial y de pacto con Dios. Aunque la gente se burla diciendo: ¿dónde está tu Dios? Y aunque esto provoca dudas y desilusión hacia un Dios que parece no responder ante este clamor desgarrador, el salmista recuerda su relación de pacto con Dios y confiesa lo siguiente. Son los versículos 9 y 10 de nuestro pasaje de hoy. Leamos la palabra. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer. Desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Amén. En medio de la aflicción extrema, el salmista confiesa que el origen de mi existencia, de mi nacimiento en esta tierra, proviene de Dios. Confiesa a Dios como Creador y reafirma su propia identidad. Soy posesión del Señor, vengo de Dios. Aunque también confesó su miserable situación diciendo: soy como un gusano, está orando. Aún así, soy un ser que vino de Dios. Soy de Dios. Hace poco falleció una hermana llamada Cheon Jong-eun. En su juventud, persiguió sus sueños, pero descubrió la vanidad de la vida y se adentró en el mundo laboral para ganar dinero, donde comenzó a sufrir un gran dolor físico. Fue diagnosticada con cáncer de mama en etapa terminal y, mientras recibía quimioterapia, fue a la iglesia como quien se agarra a un clavo ardiendo. Allí, ella cuenta que conoció a Dios. Después de eso, sorprendentemente, su condición mejoró, y viajó dando testimonio de Dios, mientras recibía más de 80 sesiones de quimioterapia. Lamentablemente, después de 1 año y medio, la enfermedad reapareció y falleció. Eso fue hace muy poco. Entre los libros que escribió esa hermana, hay uno titulado Soy del Señor. Esta hermana, autora del libro y quien viajaba dando su testimonio, antes de fallecer por la reaparición del cáncer, dijo lo siguiente en una entrevista. A través del sufrimiento del cáncer, llegué a conocer a Dios más profundamente. Por eso, el cáncer es un regalo que Dios me ha dado, y la muerte es mi esperanza de ir al cielo. Incluso en la realidad del dolor extremo, la angustia y el sufrimiento, la hermana Cheon Jong-eun no soltó esta confesión. Soy del Señor. Por eso, esa realidad extrema se convirtió en un regalo de Dios y en una asombrosa esperanza de ir al cielo. Creo que su confesión se asemeja mucho a la del salmista que aparece en el Salmo 22. Aunque es un dolor que parece mortal, aunque es una realidad de angustia, el salmista persevera aferrándose a su relación con Dios, recordando que soy del Señor, y sosteniendo ese hilo de esperanza y fe. El salmista, en los versículos 4 y 5, también recuerda la asombrosa salvación que Dios obró para sus antepasados. Él espera que ese mismo Dios actúe fielmente por él en el presente. Aunque el resentimiento, la queja, el miedo y la desesperación llenan la oración del salmista, él cree en el amor fiel de Dios dentro de la relación de pacto. Por eso desea acortar la distancia con él. En el versículo 11, para acercarse a ese amor, clama al Señor: no te alejes de mí. Cuando nos sentamos a orar en medio de las angustias de la vida, ¿acaso salen palabras bonitas? Solo fluyen las lágrimas. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es inevitable que surja tal lamento. Pero está bien, es comprensible. Solo que nunca debemos soltar la relación de pacto que Dios tiene con nosotros y su salvación. La razón por la que venimos al lugar de oración es para luchar por no soltar esa verdad.
No tenemos la capacidad de resolver nuestros problemas. Es Dios quien los resuelve. Acortar la distancia con ese Dios es precisamente sentarse en el lugar de oración y clamarle como lo hizo el salmista. El lamento y la queja se convierten en el lenguaje sagrado de la oración para acercarse a Dios. Aunque no está en el pasaje de hoy, si miran el versículo 21 del Salmo 22, podemos ver cómo Dios actúa con este orante que se acerca a Él. Me gustaría que leyéramos los versículos 21 y 24. Salmo 22, versículos 21 y 24. Sálvame de la boca del león, y líbrame de los cuernos de los búfalos. Versículo 24. Porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. Leamos también el versículo 31. Vendrán y anunciarán su justicia, a pueblo no nacido aún, anunciarán que él hizo esto. Amén. ¿Comprenden el significado de cada uno de estos versículos? Dios escuchó, salvó, y eso quedará como una historia asombrosa que se transmitirá a las generaciones futuras. El salmista abre su boca para orar con lamento y queja, pero finalmente concluye su oración con alabanza y una confesión de fe hacia el Dios que responde a la oración. Amados hermanos, hay momentos en que nuestras experiencias de vida y nuestra fe no parecen coincidir, momentos en que enfrentamos contradicciones y conflictos. En esos momentos, no debemos dudar en acercarnos a Dios con lamentos y quejas. Cuando nos presentamos así ante Dios, Él restaurará en nosotros la fe para poder alabarle y nos dará un corazón que pueda confesar su grandeza. Si miran el epígrafe del Salmo de hoy, el título o encabezado, hay una palabra. Es una palabra desconocida. La palabra Ajelet Sahar está registrada en el título de este salmo. Esta palabra, Ajelet Sahar, significa la cierva de la mañana. Ajelet Sahar se traduce como la cierva de la mañana, y en una traducción coreana reciente, la se expresa de manera un poco más específica como la cierva al despuntar el alba. Seguramente conocen bien el significado de la palabra alba. Se refiere al momento justo antes de que la luz brote, cuando la noche más oscura termina. En la Biblia, la cierva se utiliza como una metáfora para describir la pureza, la fragilidad, algo vulnerable pero suave y hermoso. Por lo tanto, la indicación, Ajelet Sahar, en el título, nos evoca la imagen del orante que se acerca a Dios en el extremo del sufrimiento. Ustedes conocen bien las palabras del Salmo 22, ¿verdad? El Salmo 22, versículo 1, dice: Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Amén. De la misma manera, el Salmo 22 es la palabra que debe recitar, contemplar y meditar el orante que ha llegado al límite de su sufrimiento. Un orante para quien el sol está a punto de salir, trayendo la restauración y la salvación. Eso es lo que significa el pasaje de hoy. Por eso Jesús exclamó estas palabras en la cruz. El sufrimiento extremo de la muerte en la cruz, ¿qué sufrimiento podría ser mayor? Pero ese sufrimiento no fue el final. Exclamó estas palabras porque había llegado al umbral de la obra de salvación de Dios que pronto amanecería. Espero que también nosotros recordemos esta oración en medio de nuestro sufrimiento de hoy. Cuando nuestro sufrimiento se vea la luz del sufrimiento de Cristo, creo que experimentaremos el asombroso amor inmutable de la cruz, escondido en el silencio de Dios. Hoy, cuando oremos, como nos guía el Salmo, convirtámonos en la cierva de la mañana, y vayamos ante Dios. Acompañando el corazón y la oración de Jesús, que la asombrosa obra de salvación de la cruz sea una experiencia plena para ustedes y para mí. Los bendigo en el nombre del Señor.